Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neuropaisajismo, Jardinería y Horticultura Terapéutica. Hoy tenemos un episodio muy especial porque vamos a hablar de iluminación, pero no es de iluminación así de jardines, sino de neuroiluminación. Vamos a hablar desde las neurociencias al diseño lumínico inclusivo. Y para ello tengo dos invitados de lujo, uno de mi país, el otro de mi país vecino. Ellos conforman Neuroiluminación. Bienvenidos, Jackie. Bienvenido, Fernando. Claudio, qué gusto estar contigo acá acompañándote. Hola Claudio, un placer la invitación y feliz de poder compartir este espacio contigo. Bueno, los presento un poco. Ella se llama Jacqueline Junge. Hay quien podrá estar viendo el video si nos estás escuchando. Una señora majísima, muy agradable, muy sonriente, que tiene un espíritu realmente contagioso en cuanto a la alegría. Jacqueline tiene una formación que une la gestión educativa con la neuropsicología y las terapias de tercera generación. En este momento es una experta en el comportamiento humano, en donde decide que la luz es la pieza que falta para entender el bienestar. ¿Y cómo es eso, Jacqueline? ¿Cómo has llegado con esta formación, estas carreras, a donde la luz es el eje de tu trabajo actual? Mira, Claudio, en realidad llegué a la luz porque la luz es vida, literalmente. Entonces, todo organismo vivo en este planeta se organizó en torno a ella. Nuestros ritmos, nuestros ciclos, nuestra capacidad de sanar o incluso de enfermarnos. Entonces, la luz no es una variable ambiental más. Yo diría que es la condición original de la vida. Y cualquier disciplina que trabaje con el ser humano, tarde o temprano, tiene que encontrarse con ella. ¿Y cómo llegué yo? Bueno, obviamente que haciendo este trabajo de estudio profundo en la psicología del nuevo humanismo, luego en la neuropsicología, como tú bien decías, y las terapias, trabajar con una persona que percibe y procesa lo que le pasa adentro significa que tiene que aprender a regularse. Y mira tú qué cosa más saludable que saber que la luz es, yo te diría, lo más importante como para poder saber la regulación. La luz nos propone, nos proporciona una regulación permanente en nuestros niveles de conciencia, en nuestro sueño, en nuestra vigilia. Entonces, obviamente que la respuesta estaba ahí. Y yo creo que lo más importante era reconocer que la luz como que eh, aborda todo. Eso es lo que yo te diría. ¿Cómo llegué? Pues porque la luz aborda todo. Y en general la iluminación que yo conocía era abordada desde el diseño del espacio. Entonces, claro, yo he coordinado muchas veces cursos de iluminación, pero estaban siempre hablando del espacio, de las cosas. Y esta vez yo dije, ¿y por qué no le preguntan a la luz cómo funcionan las personas con respecto a la iluminación? Y de ahí fui como poco a poco cambiando el foco. En realidad, el sujeto es la persona, no es el espacio. Eso te podría aportar hoy. Muchas gracias. Bueno, y nuestro otro invitado es Fernando Massetti, a quien tengo el placer, el privilegio de haberlo conocido personalmente. Es profesor de la Universidad de Palermo. El año pasado estuve allí y nos pudimos conocer, intercambiar ideas y opiniones. Y la verdad que un referente en lo que es neuroiluminación. Lleva décadas trabajando en el diseño de interiores y en la iluminación arquitectónica. Y tiene una huella importante dentro de lo que es la docencia en la Argentina. Es reconocido también internacionalmente, igual que Jacqueline. Y la pregunta es la siguiente: ¿cuándo sentiste que el cálculo de luxes o de lúmenes se quedaba corto y necesitaba buscar respuestas en la biología? Muy bien. Bueno, Claudio, la verdad que en realidad lo sentí, es eso que estás mencionando, que tiene que ver con la parte dura de la iluminación, que tiene que ver con los cálculos, que tiene que ver con las métricas, que son fundamentales para un proyecto lumínico, pero yo siempre sentí que faltaba algo más. Y ese algo más tenía que ver justamente con lo que mencionaba Jackie recién, que tenía que ver con la respuesta humana. Entonces, yo, por ejemplo, veía que se hacían proyectos de iluminación residencial donde se consideran todos esos aspectos técnicos, las métricas, los luxes, los lúmenes, y se hablaba solamente de eso.
Y cuando me empecé a involucrar con el mundo de la iluminación, que yo estoy hace muchísimos años ya desde adolescente y puedo hablar desde niño, que es mi pasión absoluta la luz, lo que pasa es que no sabía en aquel momento que me iba a dedicar a esto, pero tengo la suerte de trabajar en lo que me apasiona, que es la luz. Y yo siempre tenía esa idea de que acá falta algo más en esto. Y lo que faltaba en Sí. realidad era incorporar la figura del ser humano dentro de ese espacio, ¿no? Es el referente principal, digamos, el usuario, que es una palabra bastante fea, el usuario, porque parece como que tiene un fin utilitario. En realidad hablo de la persona, del ser humano, y es donde aparece justamente esta variable que es fundamental y básica y primaria y esencial dentro de un proyecto de iluminación, que es saber cómo la persona se va a sentir dentro de ese espacio. Y teniendo en cuenta fundamentalmente la cuestión esencial que tiene la luz de modificación para bien o para mal en la conducta, en la cuestión cognitiva, en las sensaciones, en las emociones de las personas dentro de ese espacio. Y ahí yo sentí que tenía un camino ahí interesante para abordar y bueno, cuando apareció la neurociencia, cuando apareció la neuroiluminación, dije, este es un excelente camino, este es el camino que yo estaba buscando porque creía que era un gran aporte, sin dudas, a todo eso que yo ya venía experimentando desde lo proyectual. Y ahora viene una pregunta que se me ocurre a partir de lo que estamos dialogando. Posiblemente Jackie nos pueda dar una respuesta más desde el lado de la neuropsicología. Ujú. Para mí es tan importante la luz como la sombra. ¿Cómo es la sombra? Que lo hemos justo, usamos por ahí la misma expresión, hablamos siempre del Komorebi, de ese juego de luces y sombras, cuando la copa de un árbol es atravesada por los rayos del sol, en donde esa sombra que puede ayudarnos a relajar, en algún momento nos puede incluso hasta generar cierto miedo. Entonces, ¿cómo entra en la iluminación del espacio, tanto interior y exterior, el concepto de sombra? Bueno, ahí yo me atrevería a ir un poquito más profundo, porque en general esto lo he comentado muchas veces y quiero aprovechar que lo que dice Fernando, encontrar un socio, una persona que vibre con lo mismo que uno vibra, no es fácil. Y ahí viene un tema también de las culturas. Cuando tú hablas de sombra y mencionas todo esto del Oriente, nosotros estamos muy formateados con la cultura occidental, que en algún minuto creo que perdió un poco la esencia de lo humano y de esa introspección o de la regulación personal, del trabajo personal, de quizás hablar incluso de la iluminación personal. Hay distintas formas de abordar esto, pero yo creo que en el interior nuestro, cuando hablamos de regulación, es una manera para decir, necesitamos conocernos desde adentro, y adentro nuestro hay tanto luz como sombras. Hay tanto cosas que se abren como cosas que se cierran. Hay lenguajes culturales que están, yo creo, muy, muy mal trabajados y de alguna manera mal enseñados, de que todo lo oscuro y todo lo que produce un poco falta de luz está asociado a, bueno, no me quiero meter en cosas como de creencias porque eso es delicado, pero sí se han ido utilizando mal y se han ido, yo diría, congelando posibilidades de que las sombras son necesarias, que la sombra no necesariamente está asociado a una oscuridad amedrentadora, a una oscuridad que hace perderte, que hace que tú tengas en el fondo miedo, ¿cierto? Entonces, cuando tú me hablas de por qué no lo sabemos usar, es porque tenemos que aprenderlo, reaprenderlo. La cultura occidental habla siempre de iluminarlo todo. Todo el lenguaje, toda la industria, todo está llevado a que nosotros pongamos luz, que usemos la luz, que sobreiluminemos. De hecho, somos los que estamos todos contaminando y estamos felices contaminando. Entonces yo creo que hay un problema cultural, hay un problema de no conocer cómo funciona el ser humano y de no conocer cómo la luz y la oscuridad
tienen un proceso, es un ciclo, que hay que aprender a manejarlo, que hay que aprender a reconocerlo. Yo creo que también Fernando siempre en sus clases menciona mucho la utilidad de producir estos contrastes, de producir estos espacios en donde te pasan distintas cosas a nivel humano. Vuelvo a lo de la regulación. Yo creo que es tremendamente importante conocer y preguntarse qué es lo que uno hace con respecto a su propia luz y a sus propias sombras. Fernando. Sí, yo sumo a este pensamiento que encierra muchos aspectos, porque la sombra tiene muy mala fama en general, inclusive hasta en el lenguaje coloquial podemos decir, acá en Argentina solemos decir que alguien está a la sombra cuando está privado de su libertad, ¿no? Cuando está preso, y como la peor situación que se pueda estar una persona, que es privación de su libertad. Y se lo denomina como estar a la sombra, ¿no? O sea, hasta culturalmente, coloquialmente, se asocia la sombra a algo negativo, ¿no? Y la luz a algo positivo. En realidad, desde el punto de vista de un proyecto, hablando ya de la utilización de las sombras, tiene muchas variantes. Desde lo artístico, hay artistas que trabajan maravillosamente el concepto de la sombra, y uno se queda quizás maravillado porque siente que es la luz, pero en realidad es el resultado de la luz que impacta en un objeto, y ese objeto proyecta una sombra en un plano. Y ese proceso de luz y sombra es un proceso también que involucra obviamente al observador, es decir, ese estímulo visual, el cerebro cómo interpreta esa sombra, porque un objeto pequeño, por ejemplo, iluminado con una luz muy intensa a mucha distancia, se hace un objeto enorme, y cambia la percepción del espacio y cambia la percepción del objeto en sí. Entonces, las sombras son un recurso maravilloso para utilizar dentro de un proyecto, por ejemplo, de jardines. Es fantástico. Es decir, le da mucho volumen, le da mucho carácter, la sombra bien dirigida, controlada, intencionada. Tiene mucho que ver con eso, ¿sí? Y es un recurso fantástico. Muchas veces la gente ni siquiera se da cuenta de la sombra. Es algo que convive con nosotros, con la luz natural. Todo el tiempo estamos iluminados con luz natural, y a la noche estamos con luz artificial, y estamos proyectando sombras todo el tiempo. Lo que pasa es que cuando uno empieza a observar las sombras, y eso es un lindo ejercicio visual, yo se lo hago hacer a mis alumnos, uno de los trabajos prácticos que les hago hacer es sombras, se llama, sombras y contrastes. Es decir, empezar a tomar fotografías, empezar a ver que pequeños detalles se empiezan a manifestar con la sombra, y no a veces con el propio objeto, ¿no? Entonces, una luz rasante que cae por un muro destaca un pequeñísimo objeto, no sé, un clavo que está pegado a la pared, se transforma en un hilo de sombra de 2 metros de largo. Entonces, eso es parte de la utilización de la sombra, y es, como dice, es un tema cultural, pero también es un tema de proyecto. Y las sombras para mí son fantásticas. Las sombras, como las oscuridades, que también tiene mala fama, la oscuridad tiene mala fama, ¿sí? Estar en lo oscuro, la gente le tiene miedo al oscuro. En el espacio público uno no caminaría por una calle oscura porque te da miedo, y está muy bien que pase eso, porque el 80% de nuestro entendimiento del entorno tiene que ver con el campo visual. Entonces sí nos da miedo esa oscuridad, pero la oscuridad son como los silencios en la música, ¿sí? Uno piensa la música como notas, y los espacios de silencio son las oscuridades, es la oscuridad, y necesitamos eso, porque si no sería todo iluminado, todo sería luz, y en realidad es la luz, la sombra, el contraste y la oscuridad. Todos esos elementos que forman parte, yo lo aplico en un proyecto de iluminación perfectamente aplicable, y en jardines, en espacios públicos, es una herramienta más que valiosa, más que valiosa. Un pequeño arbusto, de 20 centímetros, proyectada la sombra en un muro, se transforma en un objeto morfológico interesantísimo, mucho más importante la sombra que el propio arbusto real, ¿no? Y esos son elementos, cuando hay intenciones, realmente son muy valiosos, son muy ricos para trabajar. Sí, yo coincido en el valor de la sombra y el de la oscuridad. Y, por ejemplo, en un jardín en la noche, si un sector del jardín no tiene oscuridad, sería imposible poder apreciar una luciérnaga que pasa volando por allí. De todos modos, tampoco estaría, pero esa oscuridad nos permite apreciar ese toque de luz tan importante. Y hay otra cosa que me resultó como curioso cuando los conocí.
Fernando, estás en Buenos Aires, Jackie, estás en Santiago, si no me equivoco, en Chile. ¿Cómo fue que Así es. surge formalmente Neuroiluminación en el 2023? ¿Cómo llegan a conocerse, a ver que son complementarios desde este aspecto profesional y a crear neuroiluminación? Bueno, mi opinión es bien sencilla. Yo conocía a Fernando de antes, lo había visto haciendo clases y lo había, digamos, visto presencialmente en Buenos Aires unos meses antes. Y surgió un evento en donde me pidieron que organizara contenido para una feria internacional. Contenido en el sentido de hacer conferencias presenciales con distintos expositores, con la interdisciplinariedad que a mí me encanta y que en el fondo tenía la oportunidad de llegar al público que visitara la feria, parecido a lo que había visto yo en la Biel en Buenos Aires, que es una especie de plataforma académica que acompaña no solamente la visita de una persona a ver proveedores y los objetos y las ofertas que tienen, ¿no? Y de ahí surge la invitación a Fernando. ¿Y por qué pensé en Fernando? Yo creo que lo acabo de comentar. Fernando no es solamente un lighting designer. Fernando es una persona que tiene un criterio humano, una sensibilidad humana y una empatía que no es habitual. Yo la reconozco abiertamente. Me ha sido muy fácil y muy agradable compartir estos casi 3 años con él, porque nunca hemos tenido una dificultad. Ha sido fluido, amable. Entonces, ¿qué pasa? Cuando lo invito a hacer conferencias sobre iluminación. Y teníamos que hacer algo distinto. Y yo venía de mis máster de neuropsicología. ¿Por qué? Porque los tomé porque tenía mucho interés en ver qué estaba pasando con el tema neuro. Y al final nos reunimos y le dije, ¿sabes qué? Lo que tú haces ya lo haces por neuroiluminación y lo que yo hago yo lo veo desde la luz y desde todo este proceso interno. Entonces, ¿por qué no fusionamos y nos armamos algo juntos? Y de ahí salió. Por lo menos esa es mi historia, es lo que yo interpreto de nuestra reunión en ese junio de 2023 en Santiago de Chile. Claro, eso fue la plataforma de lanzamiento, podemos decir. Hoy justo que estamos con una plataforma de un viaje a la Luna, fue un poco un viaje que inició en ese junio. En realidad había empezado bastantes años antes porque nos conocimos con Jackie en el 2017. Ella me convocó para un evento, unas capacitaciones de iluminación de tipo comercial y nos conocimos en aquel momento en Santiago y después quedamos un poco desconectados y después nos volvimos a conectar. Y en abril, en realidad, cuando vinimos a la Biel, cuando Jackie vino a la Biel, de la Biel Light and Building, que es la exposición más grande de iluminación que se hace acá en Buenos Aires, ahí ella me plantea, es una iniciativa que ella toma conmigo, decir, bueno, ¿por qué no unimos esto? ¿Por qué no pensamos en las neurociencias? Y a mí me hizo mucho ruido, yo me quedé ahí analizando mucho esa propuesta porque era como formalmente dar inicio a algo que yo ya venía, digamos, de alguna manera estudiando y venía capacitándome y venía fuertemente porque era parte de mi interés, digamos. No quería solamente hacer proyectos de iluminación, sino que había una parte que siempre me faltó, que era la parte humana. Entonces, ahí es como que los caminos se juntaron y el lanzamiento fue justamente en ese evento, esa feria. Yo di 3 conferencias ahí en ese evento que organizó brillantemente, un evento grande y Jackie estaba a cargo de todo y fue increíble la organización y ahí di 3 charlas y ahí fue el lanzamiento oficial de Neuroiluminación. Y después en Buenos Aires, a raíz de eso empezó a tener difusión, me invitan a dar una conferencia en un congreso de la Asociación Argentina de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria, que justamente hacía el evento en Buenos Aires. Van cambiando de ciudad, pero ese año justo estaba en Buenos Aires y entonces me convocan y entonces hicimos el lanzamiento de Neuroiluminación en ese octubre aproximadamente del 2023, octubre de 2023. Y a partir de ahí no hemos parado, no hemos parado. Es decir, el interés ha sido de mucha gente que se fue acercando de diferentes disciplinas, no solamente desde la iluminación. En ese congreso fue impresionante porque empecé a hablar con neurocirujanos que me empezaban a manifestar sus intereses por la iluminación en quirófanos. Y a mí me fascinó eso, porque digo, en realidad, como dice Jackie, todo es luz.
A todo el mundo le afecta la luz, desde un neurocirujano que tiene que estar, como me decía esta persona, 18 horas operando, 18 horas operando en un quirófano, es tremendo, y a mí me impactó mucho eso, hasta una persona que trabaja en un local comercial o una persona que trabaja en una oficina. A todos nos involucra la luz. Entonces, ahí es donde se despierta este fuerte interés de la neuroiluminación. Y después, bueno, la investigación, empecé a estudiar muchísimo y bueno, y no paro. Y es un abrepuertas permanente, porque cada camino se abre hacia diferentes lados y hay mucha bibliografía, hay mucha información y la verdad que estamos en ese camino también. Hay algo que, un camino recorrido que es muy similar, cada uno fue encontrando, yo desde el impacto de los jardines, respuestas en las neurociencias a preguntas que no me había hecho en otros momentos, hasta que uno llega a esa especie quizás de crisis en algunos casos o de descubrimiento azaroso, pero que nos mueve algo adentro. Y eso me lleva a meterme también en neuropsicología, en neuropsicoendocrinología y un montón de cosas que estaban muy lejos del paisaje. Y eso también, en cierta forma, me llevó a ustedes, porque si hay algo que en los que coincidimos y que es puesto de manifiesto con ustedes, es el valor de la interdisciplinariedad, lo que había dicho hace un ratito Jackie. Y a partir de eso y a partir de esta casi como necesidad que por lo menos a mí me circula por las venas y que entiendo que les pasa lo mismo porque se los veo en los ojos y en las expresiones cuando comentan, hay como una necesidad de compartir lo que uno fue aprendiendo y de poder dar espacios a otros profesionales que también comparten este eje que en este caso es la luz. Y así surge lo que son las charlas de Neuroilum o Neuroilum Talks. ¿Por qué no me cuentan acerca de eso? Que yo las conozco desde cerca. Sí. Bueno, yo lo único que quisiera aportar es que la luz es tan transversal que no respeta ninguna disciplina. Las incluye a todas. Entonces eso es lo que a mí me encanta. Y obviamente esto fue una sugerencia del nombre, lo puso Fernando, pero lo que queríamos era hacer charlas, pero darle como una identidad, ¿no? Entonces, claro, tenemos Neuroilum como el nombre de los cursos y dijimos, ¿por qué no darle mensualmente la oportunidad a distintas disciplinas a mostrar la relación con la luz de una manera u otra, ¿no? Así es que yo diría que la luz es el único fenómeno que opera simultáneamente tanto en la física, en la biología y en la experiencia subjetiva. Aquí hay un tema que nunca hemos entrado a conversar, pero lo vamos a relacionar en algún minuto, que es la fenomenología. Entonces, claro, si solamente convocábamos a diseñadores o arquitectos reconocidos o proyectos, en el fondo estaríamos hablando de cómo se ve la luz. Ese es el tema. Entonces, si solo convocáramos a médicos, hablaríamos de lo que produce la luz, para la recuperación, etcétera. Pero también necesitamos al astrónomo, porque la luz tiene una historia cósmica que antecede a cualquier bombilla o ampolleta, como la llamamos acá. Necesitamos el neurocientífico, porque lo que pasa en el cerebro bajo la luz tampoco es un detalle, es el centro del asunto. Entonces, los talks existen porque la luz no respeta ninguna disciplina y nosotros tampoco. ¿Cierto, Fernando? Así es, así es. En realidad es eso, es involucrar a profesionales de diferentes ámbitos. Los NeuroTalks son justamente ese campo para desarrollar interés en diferentes campos, porque en definitiva estamos convocando y hemos tenido la suerte de convocarte en el último, Claudio, que diste una charla fantástica sobre tu tema, y hemos convocado a Diego Golombek, que es un neurobiólogo reconocido mundialmente, un neurocientífico, bueno, Jackie, que inauguró esta serie y ya lo tenemos programadas también para continuar durante el resto del año. Y va a ser muy interesante porque nos vamos a dar cuenta la importancia que tiene la luz en diferentes campos. Uno cree que solamente desde la luz para ver o desde lo arquitectónico. En realidad nos vamos a dar cuenta que
es un elemento transversal a muchísimas disciplinas, ¿sí? A mí me pasó en lo personal que todo lo que estudiaba terminaba hablando de luz. Yo de adolescente estudié fotografía, digo, esto tiene luz. Después estudié escenografía y tiene luz. Y después estudié diseño interior y tiene luz. Entonces yo digo, en 3 actividades a las cuales me he dedicado en algún momento de mi vida o me dedico, siempre estaba la luz dando vueltas, siempre era un elemento que me estaba como continuando, como persiguiendo ahí permanentemente y era transversal. Por eso digo, y cuando empezamos a conocer a otros profesionales de otras áreas, nos damos cuenta que también hablan de luz. Entonces es como que los NeuroIllum Talks tienen ese objetivo justamente de convocar a profesionales para que vean qué pasa con la luz en diferentes ámbitos, ¿sí? Y la verdad que ha sido más que interesante porque despierta obviamente mucha curiosidad ver cómo la luz se va metiendo en diferentes ámbitos fuertemente en algunos casos, a veces más subliminalmente, pero está siempre. Y para nosotros es parte de lo que nosotros queremos transmitir también, ¿no? Como plataforma educativa también queremos brindar esto, porque de hecho son gratuitas y las convocamos con gusto y se une mucha gente de diferentes países y la verdad que se hacen encuentros muy lindos y tiene que ver con una parte educativa que tiene Neuroiluminación, nuestra plataforma, como también para difundir esto que tanto nos apasiona. Bien, y ahí nombraste educación y bueno, quien quiere aprender algo, ustedes tienen cursos de formación. ¿En qué consiste el programa? ¿Para quién está dirigido? ¿Qué aprenden? ¿Sí? ¿Cuáles son las herramientas que se lleva quien quiera formarse con ustedes? Que dicho sea de paso, al final del episodio nos compartirán las redes, yo lo colocaré en las notas del episodio para que se puedan comunicar con ustedes, que puedan conectarse con los cursos de formación y demás. Pero bueno, volviendo a esto. Formaciones de NeuroIllum. Yo podría comentar algunas cositas que tienen que ver cómo partió. NeuroIllum en realidad fue como decía Fernando, una unión de muchas visiones de distintos docentes que nos han acompañado durante estos 2 años, en donde abordábamos la luz en la salud, la luz en el trabajo, la luz en la residencia, la tecnología, la contaminación lumínica, etcétera, etcétera. Entonces, durante los 2 años formamos, diríamos, hasta esta etapa, diseñadores, arquitectos, también paisajistas, pero sobre todo diseñadores de interior y arquitectos. Queremos cambiar eso, pero vamos de a poquito. Entonces, yo diría que NeuroIllum ha tenido el aporte de lo que hoy día se va a transformar en NeuroIllum Talks. Hasta ahora han sido clases con miradas distintas, donde la luz tiene incidencia en cómo afecta en distintos campos en donde habita o donde se ocupa el ser humano, ¿no? Entonces sí, a mí me encantaría, y eso lo tenemos que conversar, de que nosotros vayamos mucho más allá después. Y queremos formar no solo a diseñadores, queremos aportar más allá, es decir, gente que atiende personas, a quienes cuidan personas y a quienes se ocupan de personas. Esa es mi mirada. Sí, eso ha sido el objetivo de los cursos, justamente de convocar a profesionales de diferentes ámbitos. Han pasado profesionales increíbles de diferentes países, de España, de México, de Argentina, de Chile. En fin, hemos tenido, la verdad, la suerte de convocar a esos profesionales que muy generosamente brindaron todo su conocimiento y la verdad que ha sido muy interesante en diferentes momentos de estos 3 años que venimos transitando neuroiluminación. Y ese es un objetivo, es decir, creemos que cuanto más se hable del tema, cuanto más haya información certera, es decir, información científicamente comprobable, que de hecho hay que ser serio con eso también, que haya certezas en la información, que nosotros nos ocupamos justamente de eso, porque también hay mucho elemento anecdótico relacionado con la iluminación, pero sí nosotros le damos un perfil científico y comprobable. Entonces, eso nos acerca a una especie de modelo de alumno muy ávido por saber más, ¿no? Es decir, vienen arquitectos, dicen, sí, no, yo hago la luz, pero quiero saber algo más. Y ese algo más siempre está relacionado con la persona, con el ser humano que habita ese lugar, ¿no? Ese local, esa casa, esa oficina, ¿no? Y han hecho proyectos fantásticos y hoy
todavía seguimos en contacto con muchos de esos alumnos y todavía siguen aplicando esas técnicas o esas, más que técnicas, son de alguna manera metodologías que acercan a un proyecto duro de arquitectura o un proyecto de interiorismo a una cuestión mucho más vivencial. Y se nota la diferencia, y lo digo como diseñador de iluminación y lo digo como interiorista, se nota mucho la diferencia cuando se aplican esos conceptos, ¿no? Y que parecen cálculos técnicos, pero también poniendo a la persona en el centro del proyecto. Y ahí es donde la neuro se pone totalmente de manifiesto y el cambio es muy fuerte. Sí. Bueno, ya metiste en la discusión una palabra que me gusta, que es metodología, porque Sí. ustedes buscan un poco como de pasar del cuánto a iluminación al para quién. Es decir, integran neurobiología, psicología, adaptabilidad, diversidad, ambiente, respuestas. Y eso se transforma en una metodología que tiene un nombre, que es NADAR, y que me gustaría que nos compartan un poco más de lo poco que puedo yo decir a partir de estas pocas palabras. Mira, NADAR es un acrónimo que me encanta porque da la sensación de fluidez. Pero la comenzamos a trabajar. Yo creo que hicimos una evaluación con Fernando el año pasado, después de haber tenido NeuroIlum 1, 2 y 3, o sea, fueron 3 versiones. Y yo recogí sobre todo muchas opiniones de los mismos estudiantes y me gustó mucho una particular que decía con qué me quedo, con qué llevo yo, es decir, qué objeto o qué herramienta puedo llevar yo a mis proyectos con esto que he aprendido acá. No es que no tuvieran ningún, digamos, herramienta o conocimiento nuevo, pero querían algo metodológico, algo que pudieran transmitir a una forma de trabajo. Entonces, claro, como dices tú muy bien, cambiábamos el sujeto del diseño. Cambiábamos el punto de vista de yo voy a diseñar no un espacio, sino que vamos a diseñar para quien lo usa, para quien lo habita. Entonces, antes de pensar en la luz, pensamos en la persona. Y ahí metimos un poquito el know-how de leer a las personas. Cuando tú aprendes a comunicarte, cuando aprendes a escuchar o la escucha activa, cuando aprendes a encontrarle sentido a lo que te comenta una persona, cambia tu percepción de esa persona. Antes tú la ves como un, no objeto, pero sí un sujeto que está en una situación. Pero cuando te compenetras de su interioridad, de sus dificultades o de sus aspiraciones y sus sueños, cambia la percepción. Entonces, llevar esto al acrónimo, a neurobiología y psicología, a la adaptabilidad, a la diversidad, al ambiente y la respuesta, nos dimos cuenta que esto hay que enseñarlo. Esto no es algo que todos traemos. Entonces, cada criterio de estos 5 es una pregunta sobre el ser humano concreto que va a vivir bajo esa luz. Y ese espacio que donde habita viene después. Entonces, lo que va a cambiar no es solo el resultado, sino que es aprender a preguntar, es aprender a trabajar tu proyecto desde una mirada distinta. Ocupas criterios antes de decisiones. Dentro de estos criterios hay decisiones, pero lo más importante es que hay muchas preguntas. Entonces, aunque parezca un poco extraño lo que estoy diciendo, la diferencia se marca porque cada decisión que tú vas a tomar, en el fondo está relacionada con la pregunta que hiciste. Y volviendo al tema de las clases, a mí me encantaría que Fernando comente un poco cómo ha sido este curso que está hoy día sucediendo con respecto a cómo utilizar la guía NADAR o la metodología en vivo y en directo. ¿Qué te ha parecido a ti, Fernando? No, a mí me pareció fantástico y en realidad estamos también aprendiendo de los propios alumnos que están también adquiriendo una nueva metodología, es decir, Jackie trabajó mucho con esta metodología NADAR, que además tiene un nombre muy lindo, ¿no? Este acrónimo que involucra estos 5 criterios y diferentes fases, es todo un proceso que aplicable, por supuesto, es totalmente aplicable,
hay que entenderlo y hay que después practicarlo y después llevarlo a cabo, obviamente, porque creemos que es una mirada mejoradora, digamos, de lo que uno puede pensar cuando está haciendo un proyecto en cualquier ámbito. Puede ser desde una pequeña escala de una casa o una casa grande o un local comercial, una oficina, un hogar para adultos mayores. Tiene, digamos, diferentes tipologías de aplicación y de escala también. Y entonces, de alguna manera, sistematiza determinadas preguntas que son las que nos hacemos, ¿sí? Más que dar respuestas así como autómatas, son preguntas. Y las preguntas son abrepuertas, en definitiva, de decisiones que después sí se tienen que tomar, porque después todo eso obviamente hay que aterrizarlo a un proyecto real donde va a vivir una persona y tiene su caja arquitectónica y ahí ocurre su vida, ¿no? Entonces, pero pensar de esa manera ayuda, creo yo, hace un gran aporte a esto, ¿no? De pensar distinto, de preguntarnos distinto, de saber que estamos entrando en un periodo también hemos pasado la pandemia y yo creo que 6 años han pasado ya y ha sido muy transformadora. Yo lo vivo de esa manera y creo que lo que está sucediendo a nivel humano en todo el mundo creo que es transformador. A veces para bien, a veces para mal, pero sí hay cambios profundos. Y desde el diseño, desde la arquitectura, desde la iluminación, es la clave. Si siempre estamos en espacios interiores, el 90% de nuestro tiempo estamos en espacios interiores. Entonces, pensar en esas personas, me alejo un poco, estoy escribiendo un paper ahora y justo menciono a Le Corbusier, que él decía que una de las famosas frases decía que la casa es una máquina de habitar. Y yo, que me disculpe Le Corbusier y espero que no se enoje los fanáticos de Le Corbusier, yo lo soy, pero estoy totalmente en desacuerdo con esa frase. O sea, yo creo que la vida de una persona no es una caja, no es una maquinaria donde uno como un autómata interactúa con ese interior. O sea, es mucho más que eso. Hay un contexto, ¿no? Es mucho más amplio y no voy a discutir a Le Corbusier, por supuesto que no, porque no podría hacerlo, no tendría con qué además. Pero sí considero que las cosas han evolucionado y estamos ya pasado un cuarto de siglo del siglo XXI y las cosas no pueden ser igual que en el siglo XX. Es decir, la sociedad cambió, cambiaron las necesidades, cambió el contexto en todo ámbito y pensar el espacio donde habitamos, donde trabajamos, donde nos movemos, siempre estamos en espacios interiores y eso es parte de cómo nosotros podemos pensar en mejorar la calidad de vida de esas personas en cualquier ámbito. Entonces, creo que ahí es donde aparece la parte humanística del diseño, que tiene que ver con aquello que me hacía ruido a mí mucho, hace muchos años, cuando yo veía que los proyectos de iluminación residencial se hacían desde la ingeniería. Entonces yo digo, acá hay algo que no está funcionando. O sea, y no estoy en desacuerdo con la ingeniería, por supuesto. Tengo amigos ingenieros y trabajo con ellos, pero yo veía que había una desconexión ahí. Y creo que ahí es donde aparece la parte de diseño en primer lugar y la parte humanística, que es donde nosotros le queremos dar ese enfoque a neuroiluminación desde ese lugar, ¿no? Poner realmente a la persona como un ser viviente, sintiente y que realmente va a interactuar con el espacio de acuerdo a nuestro diseño y a nuestras preguntas sobre todo. ¿Cuáles fueron las preguntas correctas que nos hicimos para tomar decisiones adecuadas a esa persona en particular? Esa persona es un ser único, todos somos únicos, pero cada uno es único en su vida, en su calidad de vida, en su forma, en sus relaciones, en sus gustos, y nosotros tenemos que atender obviamente a eso desde un lugar mucho más empático, mucho más cercano. Y neuroiluminación apunta a ese acercamiento. Podríamos entonces resumir que a partir de la metodología NADAR hay un proyecto y que ese proyecto surge de, primero, saber preguntar, ¿qué preguntamos? Y de saber escuchar para poder después interpretarlo en un proyecto. ¿Podemos sintetizarlo una cosa así? Totalmente, totalmente. Sí, Lo saber. único que yo aportaría, perdona Fernando, es Sí, que en claro. general no es una metodología sistemática de cómo implementar pasos. No es una metodología mecánica. Fernando acaba de explicarlo muy bien. Y tú también, Claudio. Son preguntas y respuestas que van a ir después completando ese esquema que tú te vas haciendo. Entonces, las preguntas correctas, escuchar las cosas correctas, te van a llevar efectivamente a cotejar, a completar ese cuadro que tú te armabas antes,
sin saber percibir apropiadamente, hoy día vas a tener nuevos elementos y vas a poder darte cuenta de que lo que estás trabajando es un mundo mucho más amplio, más interesante para que tomes nuevas decisiones. Eso diría yo. Ujú. Aquí quiero compartir algo, una experiencia personal. Eh, Tampoco me imaginé cuando estaba con el diseño de los jardines y todo eso, de que me iba a poner a leer y a interpretar un poco más conceptos de la filosofía y de la filosofía japonesa. Y algo que Ujú. me quedó de lo último que he estado, con lo que me conecté, con lo que realmente sentí como que resonaba, que es con la escuela de Kioto, con Kitaro Nishida, es el hecho de aprender a vaciarse antes del proyecto. ¿Por Qué qué? bien Porque si eso. no, si yo vengo con toda mi caja de herramientas, acá tengo que poner esta planta por esta razón, acá tengo... No, no, tengo que aprender a vaciarme para poder ser receptivo de las respuestas. En cierta forma es aprender a escuchar, pero cuando ese ruido interno, que uno no aprendió a vaciarse, termina actuando como un cristal y escuchás a través de, ves a través de ese cristal y escuchás a través de ese filtro interno. Y creo que ustedes lo están transmitiendo también con lo que vienen comentando cada uno de ustedes, que es ese aprender a vaciarse para poder apropiarse de la necesidad del sujeto que va a hacer uso de ese espacio. Me parece que coincidimos un poco allí. Sí, sí, Claudio, ¿te puedo totalmente. hacer un alcance de lo que acabas de comentar? Sí. En alguna parte de mis estudios me convertí en terapeuta de neurohipnosis. Y Mm, cuando tú trabajas con las técnicas de Erickson, efectivamente lo que acabas de comentar es exacto. ¿Qué pasa con cualquiera de las profesiones que tiene que ocuparse de otro ser humano? Es muy difícil que en el estado en que estoy yo, digamos, como dices tú muy bien, me vacie para escuchar y absorber tu realidad y tratar de darte una pauta para que tú trabajes tu contenido, porque yo no tengo por qué trabajar tu contenido. Lo que tengo que hacer es ayudarte a que tú trabajes el tuyo. Y va mm, por ahí un poquito. Yo creo que sin quererlo, uno va metiendo todos estos contenidos y todas estas experiencias y estas ganancias de estudios y de experiencias en metodologías que van, no diría tiñendo porque suena como un poco feo eso, pero sí van metiéndose, de alguna manera van, no sé cuál es la palabra impregnando. adecuada, impregnando, Impregnando. Impregnando, sí, 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 sí. impregnando una metodología que viene también con este sustrato del vaciamiento. Me parece súper acotado lo que tú comentas y yo creo que va un poco por ahí. Nosotros Mm, hemos visto siempre el diseño como una propuesta ideal. Yo soy sumamente crítica y muy cuestionadora de esta mirada occidental en que nos proponen estereotipos, en que nos han enseñado a que el estándar le tiene que servir a todos, que hay una talla única, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno mm, empieza a estudiar accesibilidad universal, diversidad, neurodiversidad, se da cuenta de que en realidad hemos estado creyendo una forma de pensar. Vaciarse de esa forma de pensar toma tiempo. Hay mucho que leer, hay ujú. mucho que preguntarse a uno mismo, y yo creo que un poco por ahí vamos avanzando con Fernando, él desde su especialidad, yo desde la mía. Yo aprendo mucho de él, yo creo que él también puede aprender algo de mi experiencia y es muy bonito este camino porque lo vemos en los estudiantes que están tan agradecidos de poder habernos juntado a pensar o a preguntar y tratar de decidir diferente. Así que estamos aprendiendo. Sin Fernando lo dudas, dijo. sin dudas. Estamos aprendiendo y también estamos aprendiendo a quitar viejos esquemas, ¿no? Viejos estereotipos, ¿no? Ujú. De prejuicios, de pensar en serie, ¿no? Todo igual. Todo. Parece que el mundo del diseño, yo que vengo desde el interiorismo, hoy, ahora por suerte estamos experimentando un cambio bastante interesante en el mundo del interiorismo residencial, dejar aquellos esquemas minimalistas, por ejemplo, que se iban repitiendo y era un cansancio porque era de aburrido y de repetitivo. Y yo digo, no puede ser que todo el mundo viva de la misma forma.
más allá de gustos personales, ¿no? O sea, hay una diversidad, no puede ser todo igual. Entonces, romper esos esquemas forma parte de una apertura también de cada uno, sacarse los Ujú. prejuicios, sacarse corazas, abrir la cabeza, ver que hay otras personas que piensan distinto, que viven distinto, que tienen otras necesidades, y nosotros somos interpretadores de todas esas necesidades. Por eso la escucha Ujú. atenta es parte de esta profesión de arquitectura, de diseño. La escucha atenta es la clave. No hay diseñador que sea exitoso si no tiene una escucha atenta. Yo desconfío mucho de los diseñadores. Yo hablo mucho, ya lo saben, pero desconfío mucho de los diseñadores que hablan mucho, que hablan demasiado. En realidad, cuando estamos en un proyecto hay que escuchar al cliente lo que dice y lo que no dice y lo que dice entre líneas, ¿sí? Y ahí Ujú. hay que saber preguntar también. Hay que saber preguntar. Y eso es parte de nuestro trabajo de interpretación. No somos psicólogos, no queremos ser psicólogos ni nada de eso. Yo estoy en desacuerdo con esa parte de la arquitectura que dice, somos un poco psicólogos". No, no. Los psicólogos son Ujú. psicólogos. Mi mujer es psicóloga, tiene su trabajo. Yo tengo mi trabajo en diseño y nada se relaciona. En realidad, lo que tenemos que adquirir son herramientas de escucha respetuosa, de escucha atenta, de realmente saber que esa persona es un ser único, como digo, un ser con necesidades muy particulares, y ni hablar si tiene algún tipo de neurodivergencia, porque son miles Ujú. y nosotros tenemos que atender eso. Y es un mundo que se está abriendo también a eso, se está abriendo, se empieza a hablar más de todo eso, y el mundo Ujú. del diseño tiene que ver con eso, porque nosotros diseñamos para personas, para mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, ¿cómo no hablar de esto? ¿Cómo no hablar de esto? Es imposible no hablar de esto, para mí, en lo personal. Sí, me gustaría ahora una o dos preguntitas, ya como meternos un poquito más en el aspecto técnico. Y con esto me refiero a cuál es esa relación, por ejemplo, entre el cerebro y la visión o la percepción. Y después, cómo influyen, que esto lo hemos charlado en otras ocasiones, los distintos espectros de la luz. Hablamos, por ahí uno escucha o cuando va a comprar lámparas para la casa, luz fría, luz cálida o luz neutra. Y bien, no es lo mismo una luz que la otra, cómo el cerebro la interpreta, ni además cómo nos puede ayudar a regular nuestro reloj interno. Entonces, me gustaría que entremos ahora en este momento un poquito más técnico a hablar de iluminación. Bueno, parto yo con una cosa muy sencilla, pero que es tan difícil de entender. Es neurobiología, pero el núcleo supraquiasmático es esta pequeña estructura, pero es de verdad es muy pequeña, que está ubicada en el hipotálamo y que se constituye con aproximadamente 20.000 neuronas. Esa es la que coordina el ciclo circadiano. Ujú. Recibe la luz por medio del ojo. En la retina existen unos fotorreceptores. No voy a entrar en términos técnicos, Claudio, pero lo que importa es que esos fotorreceptores no sirven para ver, sirven para sentir. Le dan una información clave al cerebro y es momento de decirle, ¿estás activo o te repliegas? Si el mundo está en luz o en oscuridad, si el ciclo avanza hacia la vigilia o hacia el descanso. Es un relojito. Y no solo eso, regula los niveles de conciencia que nuestro organismo transita a lo largo del día y la noche. Yo no hablaría de 24 horas porque las horas son un invento del ser humano, pero sí es un ciclo que funciona con la luz de día y la luz de noche. Y desde la atención plena hasta el sueño profundo, estos ciclos se van manifestando organizadamente desde ese núcleo supraquiasmático, que es el que regula, entre otras cosas, nuestra homeostasis. Yo al comienzo de esta entrevista comenté de que nosotros tenemos dificultad en regularnos. Nosotros no sabemos regularnos y necesitamos regularnos. Entonces, claro, un poco lo que hablamos de la luz artificial, que se diseñó hace muy poco tiempo, estamos hablando de 200 años. Entonces, diseñamos con luz artificial sin saber que existía este canal.
regulación. Esto es muy nuevo. Yo diría que estamos hablando de los últimos 50 o 70 años en donde se empezó a hablar de esto y después sale el premio Nobel hace 12 años atrás, si no mal no equivoco, o un poquito menos, 10 años por ahí, estamos en el 2017, perdón, en que 2017. se habla de las moléculas que inciden en el trabajo del ciclo circadiano. Esto es muy reciente, esto recién se está hablando ahora y se está entendiendo. Entonces, cuando la luz artificial lo confunde a uno, porque estamos usando luz artificial no adecuada, la persona obviamente no solamente duerme mal, pierde el ancla, pierde la regulación que te dice en qué momento del ciclo estás y en qué nivel de conciencia deberías encontrarte. Entonces, esto tiene consecuencias que van mucho más allá del cansancio, lo que se habla de la fatiga, pero esto tiene que ver con una desregulación. Es muy importante. Y solamente para terminar, yo diría que este debate que hay de la luz azul, hablando un poco de lo que tú hablabas de los espectros, de cómo esto incide en nuestro sistema circadiano o la salud mental, eh, yo creo que está mal planteado. La pregunta correcta es, ¿qué luz para quién, a qué hora de su ciclo? Y ahí entramos en un tema muy importante, los cronotipos. Y ahí Fernando seguramente nos va a hablar un poquito más, pero hay un cronotipo matutino y hay un cronotipo vespertino o nocturno que necesitan secuencias lumínicas. Son totalmente distintas. Un espacio que no considera el cronotipo de los usuarios, las personas que están trabajando, por ejemplo, está diseñado para un usuario promedio que no existe. Recién hablábamos esa estandarización, ese aprender todos de una misma medida no existe. La luz nos está mostrando el camino. Aquí hay algo que rara vez se dice, la exposición acumulada a espectros inadecuados no solamente altera el sueño, esto se llama la carga alostática lumínica, un estrés crónico de baja intensidad que no se siente y que termina afectando la salud mental. El cronotipo es una variable de diseño que casi nadie está usando todavía. Fernando. Sí, eso no, es muy interesante porque en realidad tenemos un desfasaje absoluto con el tiempo, con las horas, en todo ámbito. Pensemos en la oficina, pensemos en el ámbito educativo. Hemos hablado mucho de eso con Golombek, inclusive desde el punto de vista de la neurobiología, hablando de los cronotipos, de los búhos y las alondras, ¿no? Más nocturnos o más diurnos. Y todo eso forma parte de todo un andamiaje social, político, económico, que es muy difícil destrabarlo. Sin duda es que es muy complicado mover esos horarios, digamos, de que están estandarizados. El problema es que no somos estándares. O sea, los seres humanos somos seres únicos. Entonces es muy difícil atender particularidades, pero hay cosas que están muy mal. Hay cosas que están funcionando muy mal, que nos están generando realmente problemas serios a nivel de salud pública. Algunos gobiernos empiezan a tomar conciencia de esto, ¿sí? A veces desde una cuestión política, a veces una cuestión electoral, a veces de una cuestión económica, no siempre atendiendo las reales necesidades de los ciudadanos, por ejemplo, con la iluminación del alumbrado público. Recién ahora se está hablando de la conveniencia de colocar, hablando de temperaturas de color en el alumbrado público, tonalidades cálidas. O sea, parece una gran novedad. Yo lo vengo escuchando esto y estudiando hace 15 años atrás. En realidad no es ninguna novedad. El tema es que se empieza a poner un poco de manifiesto y los errores que se cometen con esto, ¿no? Es a nivel mundial, los errores enormes que se cometen por falta de asesoramiento, por falta de conocimiento, por falta de convocar a profesionales especializados en esas áreas justamente, y un programa de alumbrado público, por ejemplo, no puede estar solamente resuelto de una cuestión económica. Hay personas que van a usar ese espacio público en horario nocturno, por lo menos se pretende en una plaza que la gente pueda usar el espacio público en horario nocturno. Y lo que se está haciendo está muy mal en muchos casos. En relación a eso, hay muchas empresas, fabricantes de iluminación, que empiezan a considerar esto. Entonces, la industria también empieza a dar soluciones que tienen que ver justamente con esto, ¿no? De decir, bueno, a ver, ¿cómo podemos producir? Sabemos que pasa esto, sabemos que hay un desfasaje que tiene que ver con los cronotipos, sabemos que hay un desfasaje terriblemente circadiano
a nivel mundial. ¿Cómo podemos hacer desde la industria de la iluminación para mejorar eso? Hay dispositivos, por ejemplo, que se colocan en los techos, que imitan lo que se llama los blancos dinámicos, que imitan las diferentes tonalidades e intensidades de la luz durante todo el día. Eso se puede programar, está medido, no es algo decorativo ni mucho menos, eso está medido con un espectro, con una longitud de onda determinada, y el cerebro se cree todo. Todo lo que entra por nuestros ojos, nuestro cerebro se lo cree. No tiene ese filtro de que, a ver, es o no es una lucarna, una claraboya en el techo, si es luz natural o luz artificial. Es luz artificial, pero de alguna manera está suplantando esa luz natural. Y eso es algo que la industria empieza, y algunas empresas fuertemente empiezan a enfocarse en esas soluciones, porque son las soluciones que la gente necesita. Estamos en una crisis circadiana, totalmente, a nivel mundial. Estamos totalmente desfasados, pero desfasados mucho, en algunos casos de 4 o 5 horas de desfasaje de tiempo en el momento que tendríamos que estar durmiendo y estamos en plena vigilia. Por eso, digo, es una cuestión que tiene que ver con muchas decisiones muy difíciles a veces de llevar a cabo, pero sí sabemos que desde la industria podemos dar algunas soluciones también. Y el diseño de iluminación, hoy tenemos esa tecnología para poder empezar a aplicarlo. De hecho, lo estoy haciendo y está funcionando muy bien. La gente responde muy bien a eso. O sea, le resulta llamativo, le resulta novedoso, pero además tiene una carga también de mejora de su vida. Si ponemos una luz fría de 6.000 Kelvin a las 11 de la noche en su casa, en su dormitorio, seguramente su calidad de vida va a ser muy mala, ¿sí? Su calidad de sueño va a ser muy mala, que se le suma a la crisis de sueño que tenemos en el mundo, y ni hablar de la gente que trabaja en horarios nocturnos o horarios rotativos, ¿no? Hoy hay mucha evidencia científica relacionada con enfermedades asociadas a los horarios rotativos, ¿no? Gente que trabaja por la noche. Acaba de salir un tema, ayer lo leí, en Francia, una enfermera, esto surgió ahora porque se generó un juicio con eso, donde se comprobó que esa enfermera había generado una enfermedad grave, un cáncer de mama, justamente por su trabajo a lo largo de 25 años en horario nocturno. Y se pudo comprobar que realmente esa era la causa. ¿Sí? Ella no tenía ningún antecedente de nada y esa era la causa. Entonces, hay evidencia científica, y en este caso legal inclusive, y entonces, ¿cómo no atender eso? ¿Cómo no buscar soluciones a eso desde el diseño? Si estamos para eso, en definitiva, ¿no? Entonces, bueno, ampliar ese espectro tiene que ver con nuestro trabajo, ¿no? Después está en cada uno cómo encara su trabajo desde lo profesional, pero que tenemos herramientas, las tenemos, seguro, seguro. Sí, y si nos vamos al exterior para volver a los jardines, Sí. Muchas veces uno observa que la iluminación en un jardín es más bien escenográfica, en donde queremos destacar algo o proyectar una sombra, como comentabas hace rato, Fernando, pero nuestro cerebro también interactúa con esas luces, con esas sombras, y al diseñar la iluminación de un jardín, pensando en la actividad nocturna, ¿qué tendríamos que considerar para que esa iluminación no termine rompiendo este equilibrio biológico que estamos hablando en este momento? Bien, en principio, Sí, Jackie, eso. sí. Di tú, Fernando, la parte técnica y yo te Sí. hago un alcance al final, por favor. Perfecto. No, la parte técnica es, primero y fundamental, la no contaminación lumínica. O sea, hoy ya no es una opción, hacer o no hacerlo. Es decir, la contaminación lumínica se refiere a toda la luz parásita, toda la luz que se va al cielo, que se pierde, y además no solo se pierde energía, se pierde dinero con eso, y además genera muchos problemas relacionados con el medio ambiente, con la migración de aves, con la polinización, es decir, trae problemas realmente muy serios. Uno a veces piensa que deja una canilla abierta, un grifo abierto y sale el agua y dice, estás desperdiciando el agua, vamos a cerrarla inmediatamente. Con la luz pasa lo mismo, lo que pasa es que no la vemos la luz que se va al cielo, pero sí en una fotografía aérea podemos ver que el cielo está totalmente contaminado. Eso sería una primera decisión, la no contaminación lumínica. Y después son criterios de diseño, es decir, realmente preguntarse, ¿para qué voy a iluminar este parque? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuáles son las actividades que se van a hacer en ese parque? ¿Es necesario que esté iluminado toda la noche ese parque? ¿Toda la noche, desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana? ¿Es necesario?
es necesario que tenga todo iluminado el parque que diseñamos con iluminación. Entonces, ahí es donde aparece el diseño. Es decir, las buenas preguntas que nos hacemos, ¿para qué hacemos esto? ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque técnicamente hay que hacerlo, hay que instalarlo y eléctricamente hay que conectarlo, pero en realidad tiene que ver con preguntas que tienen que ver con el para qué, ¿no? ¿Para qué iluminamos esto? Y un proyecto de un parque, de un jardín, como digo, siempre evitamos el efecto cancha de tenis, ¿no? Esa iluminación homogénea, ¿no? Que en una cancha de tenis está muy bien, pero no necesitamos eso en un parque de un jardín o a nivel residencial. Creo que ahí es donde se hacen las buenas preguntas y las respuestas que nos podemos dar. Y yo les aseguro que podemos hacer excelentes proyectos de paisajismo, de iluminación de paisajismo, con muy pocos recursos técnicos, con muy pocas luminarias, pero tienen que estar intencionadas. Es decir, a ver, ¿cómo lo hago? ¿Cuál es el objetivo de esto? Y ahí yo tengo miles de ejemplos donde con 5 fuentes de luz iluminamos un parque de una manera maravillosa. Y tenemos otros casos donde ponemos unos enormes proyectores de 100 watts, desperdiciando una cantidad de luz que no necesitamos, que se va al cielo y realmente es totalmente innecesario. Por eso tiene que ver con las intenciones técnicas y después, obviamente, el uso, ¿no? El uso del espacio, ¿no? En este caso, el jardín o el parque. Yo creo que el jardín nocturno es uno de los espacios más interesantes de la neuroiluminación, así que ya sabes, Claudio, algo vamos a hacer. Ahí se produce, yo diría, donde mayormente se produce la tensión entre biología y diseño. Se hace evidente. ¿Por qué? Porque el paisajista trabaja con organismos vivos. Esa es la diferencia. Para mí es súper interesante esto, porque la verdad es que cuando tú trabajas con plantas o ciclos estacionales o ritmos naturales, consideras otras cosas. Ahí la pregunta cambia de nuevo. Entonces, en el momento, como dice bien Fernando, si tú iluminas ese jardín para un uso nocturno, tienes que estar haciendo lo necesario para no contradecir lo que la naturaleza construyó. Ese sería mi aporte. Exacto. Sí, y yo remarco también esto que comentaba Fernando, o sea, hay una vida nocturna para todos los organismos que están dentro del ecosistema, desde Exacto. mariposas que polinizan flores que se abren de noche, a otro tipo de animales que también tienen su ciclo durante las horas nocturnas o la migración de las aves que se puede ver influenciada por este exceso de luz. Así que me gusta todo eso que estaban ustedes ahí compartiendo. Y ya como para ir cerrando esta entrevista que da para seguir charlando horas, retomo algo que surge cuando hablamos de la metodología Nadar, que tiene que ver con la inclusión, con la accesibilidad, porque la luz es salud y la luz mal empleada, en consecuencia, también nos puede generar algún tipo de trastorno, que también se comentó recién. Entonces, cuando ustedes están elaborando este proyecto, la parte más sensible posiblemente es la diversidad, la neurodiversidad, las enfermedades neurodegenerativas y un montón de otras variables que ustedes tienen en cuenta. Entonces, viéndolo desde la accesibilidad y la inclusión, desde la accesibilidad no solo visual, sino también desde la accesibilidad cognitiva, que forma buena parte de esto, ¿cómo se trabaja ese proyecto? ¿Cómo sería un ejemplo práctico posiblemente para traerlo a tierra de los que no estamos formados en el expertise de ustedes? Mira, para comenzar, yo diría que el diseño inclusivo no es diseño para la excepción. Hemos estado hablando todo el tiempo de los contenidos culturales que traemos. Nosotros siempre pensamos que las personas que tienen alguna diferencia o diversidad son los menos, y es al revés, son los más. También con Fernando tenemos súper claro, porque lo hemos trabajado, que los adultos mayores, todos sabemos, van increyendo. Entonces, las neurodivergencias son una cosa y las sensibilidades a la luz son otras.
las edades, las dificultades o los procesos del cuerpo biológicos van cambiando también a medida de que tenemos, ¿no es cierto?, el tránsito por la vida. Entonces, cuando el diseño es inclusivo, reconoce que cada sistema nervioso procesa la luz de manera diferente. Entonces, está claro, la norma promedio excluye a la mayoría. Entonces, tú dices, ¿qué hacemos? Para neurodivergencia, el umbral sensorial es personal. Lo que parece neutro para alguien puede ser agotador o devastador para otra persona. Entonces, tratamos de que en nadar se trabaje con rangos adaptables, se conozcan qué rangos hay, no son valores fijos. Entonces, teníamos una primera A en nadar, que es la adaptabilidad, y existe exactamente para esto. Entonces, Fernando es el experto en iluminación y va a decirnos si ya existen productos en la industria que puedan aportar en esta gradualidad de lo que necesita esa persona. Y en el caso del Alzheimer, que es una enfermedad que no se la deseo a nadie, la luz puede funcionar como un ancla de identidad temporal. El Alzheimer pierde la orientación del espacio, del tiempo, del ciclo lumínico, de su identidad, su memoria, todo. Entonces, si pudiéramos diseñar un ciclo lumínico para devolver esa estructura, aunque sea por una cantidad de tiempo, a esa persona que sufre esa enfermedad, podría ser una variable muy interesante para su tratamiento, o por lo menos para su bienestar. Entonces, no es gestión del comportamiento, es una restitución para esa persona de la experiencia del tiempo. Sería maravilloso si pudiéramos coordinarnos con algún producto que pueda producir ese ciclo lumínico específico para el que tiene, puede ser Alzheimer o un Parkinson, una demencia asociada a una enfermedad neurodegenerativa. Sí, la Entonces, industria, para las personas como los adultos mayores o las residencias de adulto mayor, tienen que considerar en el estado en que está su dificultad, si es una discapacidad visual o si es una demencia senil, que es muy amplio esto. Toda la demencia senil tiene que ver con que tú pierdes memoria, pero no necesariamente tienes una enfermedad neurodegenerativa. Entonces, conocer ese aspecto nos ayuda a saber qué necesita esa persona, ver mejor, circular mejor, manejar los elementos a los que tiene que acceder mejor o restituir un pedacito de vida en donde reconozca, como el caso del Alzheimer, una identidad. sí, además lo que me sumo a lo que dice Jackie respecto a un rango etario que está creciendo a nivel mundial, que son los adultos mayores, es decir, a nivel mundial estamos viviendo más tiempo y se está generando toda una cuestión demográfica a nivel mundial que tiene que ver con una problemática porque los adultos mayores requieren determinados cuidados que no siempre lo tienen. Hay un aspecto interesante desde lo proyectual, hay, digamos, de especialistas que se están encargando realmente de hacer proyectos para ese rango etario. De hecho, ya hay barrios, hay residencias de co-living para adultos mayores, es decir, cada uno en su casa, pero compartiendo mucha actividad social, que es la parte que también está faltando en ese rango etario, ¿no? Como digo. Las enfermedades también, nosotros no somos médicos, ¿sí? Pero sí podemos trabajar con médicos, sí podemos trabajar con la información que nos da todo el personal médico. Por ejemplo, yo hablaba de las sombras como algo muy maravilloso y estaba elogiando las sombras. Las sombras pueden ser, para alguien con Alzheimer, puede ser un monstruo enorme que le produce una ansiedad y un trastorno en su vida. Así es. Entonces hay que considerar esa cosa porque esa persona tiene una particularidad, como digo, tiene algo que lo hace único. A pesar de que todos somos únicos, además que todos somos únicos, esa tiene una particularidad. Entonces, el diseño, y hay posibilidades, yo creo que es cuestión de especialización. Creo que hay una gran especialización que no está dada en el mundo del diseño interior, específicamente el diseño de iluminación menos todavía, que es soluciones para adultos mayores, es decir, casas, hogares, hospitales para adultos mayores. No es lo mismo diseñar un hospital
geriátrico que diseñar un hospital general o para el pediátrico. Es decir, hay particularidades que nosotros podemos dar solución. Estoy seguro que se puede dar solución a eso. Muchas veces está la cuestión económica, que parece que todo lo que se va a implementar está frenado o se frena porque hay un factor económico que lo está frenando. Yo veo soluciones o aplicaciones en hospitales, por ejemplo, donde se ha malgastado el dinero absolutamente, en cuestiones lumínicas, por ejemplo, donde se podría reducir hasta un 50% de compra de artefactos de iluminación, por ejemplo, si se hubiera especificado bien con un buen proyecto de entrada. Entonces, ahí es donde aparecen las soluciones. Por eso las especializaciones y esto de combinar disciplinas. Está la ingeniería, está la arquitectura, está el interiorismo, está la iluminación, el paisajismo, ¿sí? ¿Cuánto vale? Y lo sabés perfectamente, Claudio, hacer una habitación que tenga una vista a un jardín. Cómo le cambia la vida y la recuperación de esa persona en esa habitación, distinto a una persona que tiene una habitación que mira a una pared gris, ¿no? Entonces, ahí tenemos esas soluciones de diseño que no siempre están. Yo ahí he discutido mucho con arquitectos, esto, sobre todo en la función pública, que siempre ponen el caudal económico. No, eso es muy caro, no, no podemos hacerlo. Sí se puede hacer, sí se puede hacer. Yo Sí, estoy seguro que sí se puede hacer y las cuestiones son de decisiones muchas veces políticas más que económicas. Y creo que el diseño puede hacer un gran aporte en ese sentido. Para concluir, veo dos factores interesantes de desarrollo de campo profesional, desde la arquitectura, interiorismo, paisajismo e iluminación en el rango etario de adultos mayores. Hay un campo enorme ahí y no he visto especialistas en hogares, en diseño de hogares para adultos. Y creo que hay algo interesante ahí. Estoy seguro que eso se va a abrir al mercado mucho y tiene que ver con la necesidad de que cada vez la gente vive más tiempo y necesita esas condiciones particulares. Así que creo que va por ahí. Están cerrando jardines de infantes, por ejemplo. Ya quizás no sea un buen negocio dedicarse a hacer jardines de infantes, porque ya se han cerrado escuelas porque no hay niños, hay mucho Sí, menos niños. hay Eso perritos. es una realidad, sí, es una realidad. sí. Es una realidad, pero sí hay muchos adultos mayores. Entonces, ¿por qué el diseño, la arquitectura, la neuroarquitectura, la neuroiluminación, el neurointeriorismo no se acerca a esas soluciones? Creo que ahí hay un campo interesante para desarrollar. Nosotros lo promovemos eso desde neuroiluminación porque atendemos esa parte. Creemos que hay mucho para desarrollar ahí y mucho para especializarse también. Ujú. A mí es un área que me interesa particularmente. Bien, les hago una pregunta que se me ocurrió recién, eh, como para cerrar también este momento de hablar de los adultos mayores, por ahí de cómo impacta la evolución de nuestro cuerpo y esa pérdida de visión. Hay algo que yo lo tengo claro de la puerta del edificio para afuera, pero de la puerta del edificio para adentro no. Y es como, por ejemplo, alguien que está en el interior de un edificio sale al mediodía, cuando tenemos el sol bien arriba, al exterior. ¿Cómo hacemos? Desde la puerta para afuera yo tengo que hacer esa graduación de intensidad lumínica para que el ojo se adapte. En cierta forma yo puedo regularlo desde la puerta para afuera, pero ¿cómo preparamos a esa persona que va a salir? ¿Cómo tendríamos que trabajar? Porque no sé si entra dentro de la especialidad de ustedes, pero si yo tengo un vidrio en una ventana y el sol ingresa directamente porque es reflejado por una superficie o por el mismo pavimento que no es el más adecuado, ¿cómo preparamos a la persona, a los ojos de esta persona que va a salir, que ya tiene algún problema de visión, desde la iluminación interior? ¿Cómo se hace? Sí, ¿O es es, algo que todavía es una está ahí en excelente estudio? pregunta, es una excelente pregunta técnica. En realidad, desde la arquitectura se ha atendido muy poco eso, que son las transiciones interior-exterior, porque de hecho hoy, ya desde hace muchos años, ya se trabaja mucho el concepto de romper el límite, vos lo sabés, Claudio, perfectamente, de la arquitectura, ¿no? Es decir, interior y exterior integrado, ¿no? Es muy lindo, suena muy bien, grandes ventanales, que el jardín entre a la casa, que yo tenga visual, es todo muy lindo, se ve
interesante, se ve atractivo desde lo visual. Pero en realidad hay un problema muy claro que tiene que ver justamente con la falta de contrastes. Es decir, no siempre necesitamos el sol directo, es muy dañino el sol directo en el interior. Tenemos que buscar filtros, tenemos que buscar cortina. A mí me llama mucho la atención enormes edificios con muro cortina, donde uno ve al mediodía están todas las cortinas cerradas con blackouts, todas las oficinas están iluminadas con luz artificial. Entonces, ¿qué pasa ahí, no? Cómo la arquitectura se enamora de un modelo que inventó Mies van der Rohe allá a principios del siglo XX y lo seguimos replicando hoy en pleno siglo XXI. O sea, hay cosas que realmente no están funcionando. Entonces, esas transiciones son interesantes. Ahí podríamos, como anécdota, pero en realidad tiene mucho de científico, nos podríamos basar en los piratas. El pirata es muy astuto con esto. ¿Vieron que el estereotipo del pirata es que tiene un parche en un ojo? Que tiene un parche, bueno, uno cree que en realidad, ¿para qué tiene un parche en el ojo? Uno piensa que lo perdió el ojo en una batalla heroica. En realidad, el pirata es muy astuto. El pirata Hermosísimo. se coloca un parche en un ojo cuando está en la cubierta del barco, cuando tiene sol directo. ¿Y qué pasa? Ese ojo está totalmente a oscuras. Cuando baja a la bodega, cuando baja que está totalmente oscura, ¿qué hace? Se cambia de lugar el También. parche. Entonces, ese ojo ya está acostumbrado, porque esos minutos, que en algunos casos puede ser entre 15 y 20 minutos, el Me proceso de cuesta la vida. adaptación, le cuesta la vida al pobre pirata, porque en esos 15 minutos se van a Qué aprovechar buena anécdota, de que Fernando. de que no tiene visión. Entonces, quizás lo podríamos basar en los piratas para hacer esa analogía de adaptación. En realidad, desde la arquitectura hay poco, y lo digo como interiorista en este caso, le ha hecho bastante mal el tema de los muros cortina, de los grandes ventanales. Eso desde lo económico, desde lo inmobiliario suena muy bien, tener una vista al parque, pero hay que vivir. El ejemplo más evidente es la famosa casa Farnsworth de Mies van der Rohe. Lo vuelvo a mencionar por segunda vez y no es que me quiero meter. Ya me metí con Le Corbusier, no me voy a meter ahora con Mies van der Rohe. Pero a Mies van der Rohe le costó un juicio eso de la propietaria, porque era invivible, no se podía vivir. Esa experiencia arquitectónica que hizo en la caja de cristal, lo hizo también Philip Johnson, su famosa casa de cristal, es invivible. Es una práctica arquitectónica fantástica. Cambiaron la arquitectura del siglo XX, pero no se puede vivir ahí. Está fuera de lo humano. Y de hecho las personas que vivieron ahí no pudieron vivir en ese lugar. Entonces hay ahí una desconexión. Pues claro, yo otra vez digo, Mies van der Rohe, mi gran admirado, pero digamos, hay que considerar que tiene que ver con cuestiones de uso, ¿no? de la vida propia de las personas. Entonces, ahí es donde creo que aparece estas soluciones. Como digo, no podemos seguir diseñando como en el siglo XX. Ya hay cuestiones que ya no funcionan más. No funcionan más. Tenemos que buscar esas alternativas. Tenemos tecnología en iluminación, tenemos tecnología para pensar distinto, ¿sí? Por ejemplo, iluminación circadiana, con luz, los blancos dinámicos, o tunable white, como se lo conoce, que va cambiando la tonalidad. Esas son todas herramientas que al principio sonaban muy sofisticadas, pero hoy las tenemos mucho más masivamente, y creo que son algunas de las soluciones que podemos implementar desde la iluminación para mejorar la calidad de vida de las personas. Estoy convencido que se puede hacer. El tema es tomar la decisión de hacerlo bueno, y explicárselo a la gente también, ¿no? Que le va a mejorar su calidad de vida, que en definitiva es eso. Y aprender del control solar, Fernando, porque lo hemos visto siempre cuando paseamos en algunos pueblos o ciudades que no son tan conocidas. Sigue la casa con el pórtico, con el Porsche, con todas aquellas estructuras en que traen la naturaleza justamente a ese umbral en que sales del interior al exterior y viceversa, y que da la sombra necesaria, que da el descanso, que da la El, calma re- para vivir bien. Yo creo el, que re- el sí, reparo, el reparo, por ahí nos reparo. perdimos en el diseño. Nos perdimos, sí, 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 sin duda. Quizás, como digo, hay que revisar para tomar buenas decisiones. Primero hay que saber de historia. Hay que revisar la historia. ¿Cómo se hacía antes? ¿Qué soluciones aportaba eso? Y a lo mejor las respuestas son medievales. Están hechas, es Están probable. hechas. Es cuestión de traerlas al siglo XXI, pero hay Sí. muchos ejemplos de esto, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde el diseño empieza fuertemente a proponer preguntas distintas
para buscar soluciones mejoradoras. De hecho, para eso estamos. Bien, ya estamos en el final de esta entrevista, que la verdad que me queda la cabeza con tantísimas ideas, tantísimos conceptos nuevos que estimo que a la audiencia le va a pasar lo mismo, que se quedarán con ganas de conocer más. Y en esas ganas de conocer más, ¿en dónde los encuentran a ustedes? ¿Cuáles son las redes, las direcciones virtuales en este momento? Lo más importante es nuestra web, que es neuroiluminación.com. Y estamos en Instagram, ¿cierto, Fernando? Con también Neuroiluminación. Estamos en LinkedIn como Neuroiluminación. Y espero también en Facebook como Neuroiluminación. Bien Sí, fácil. sí, es bien fácil. En Facebook ahora habían levantado la página, pero en Instagram, que es lo más usado, en LinkedIn también estamos, tenemos una comunidad también en WhatsApp, que se También. pueden unir a través de nuestra página. Ahí compartimos una vez por semana información general. Es una comunidad muy linda, hay gente de todo el mundo, de hecho, y también es una manera de estar conectados también a través de WhatsApp. Así que bien fácil, neuroiluminación.com, ahí hay videos, hay notas, artículos que hemos realizado en los últimos 3 años de desarrollo de neuroiluminación. Así que también pueden acceder a ese material que está disponible en YouTube también. Así que bueno, es cuestión de que les interese el tema, de que se les despierte la curiosidad por algo distinto. No venimos a descubrir una vacuna, pero sí creemos que aporta algo diferente y de hecho la comunidad está respondiendo muy bien a eso, ¿no? Ligado a esto de la neurociencia, la neuroarquitectura y pensar distinto también, ¿no? Eso es un poco lo que proponemos. Así es. ¿Una reflexión final o directamente el saludo, como quieran? Yo haría una pregunta. Me encanta hacer preguntas. Bien. ¿En qué espacio de tu casa te cansas más rápido? Punto. Me calzo. Y ahí vamos ordenando. Bien. No, como me calzo más rápido. Me canso. ¿En qué espacio te sientes más me incómodo, te canso, fatigas perdón, no. más, no te gusta estar? ¿Dónde no me gusta estar? Yo creo que por ahí muchas veces es el comedor de casa, Ajá. porque es donde menos plantas tengo. Ah, bien. Buena Buen respuesta. Buen dato. La cocina es muy pequeña, uno ingresa, hace la comida, va al comedor, pero tengo buena iluminación. En la tarde no es muy buena porque mira hacia el oeste y el sol de la tarde aquí en Mendoza es muy severo. Sí. Pero más allá de eso, en la oficina donde estoy, que es donde paso la mayor cantidad de horas, porque la oficina está en mi casa, es donde tengo más plantas. Lo único negativo para mí es que tengo la luz la luz natural, el ingreso de luz natural por detrás mío. Entonces, tengo plantas que en la mañana proyectan sombras sobre la pared que tengo a la derecha. Claro. Y me encanta. Pero el problema mío es que la luz natural no la tengo donde más la podría aprovechar. Entonces, pero como cansancio y el sector del comedor, que es donde habitamos más de noche y es luz artificial más que natural. Bien, y yo para despedirme también, una pregunta relacionada con esta, también dejar una pregunta. ¿Qué harías en tu lugar habitual, de donde vivís, donde trabajás? ¿Qué harías para mejorar? ¿Qué se te ocurre que podrías hacer para mejorar? ¿No? A veces la respuesta no es del profesional, la respuesta la tiene el propio cliente, que es el que habita ese espacio, ¿no? Entonces, eso, pensar qué haría en tu espacio para mejorar, ¿no? Eso creo que es una buena pregunta que uno se puede hacer. Sí, yo en mi caso, la respuesta fue colocar luz cálida. Ajá, ok. Me gustaría cambiar parte del sistema para tener una dimerizable y poder regular la intensidad más Bien. allá de la temperatura de la luz. Bien. Muy bien. Ahí hiciste tu Así propio que- diseño a partir de una herramienta técnica Ujú. y perfecto, eso es perfectamente aplicable y seguramente
va a ser, si lo implementás, seguramente va a ser una mejora en tu espacio, sin duda que va a ser una mejora. Así que bueno. La mejora se notó del cambio de las bombillas, las lámparas, en este caso LED, de temperatura fría, que en un momento tenía esas y no había podido conseguir cálidas. Claro. Cambiar de luz fría a luz cálida ahí en ese ambiente en la noche fue realmente interesante y se notaba esto que yo he visto en tus presentaciones de ese edificio que tiene un piso iluminado con luz fría y el otro con luz cálida. ¿Cómo Es cambia? insólito eso, ¿verdad? Bueno, sí. Y cómo desde ahí voy al dormitorio y me prepara visualmente, o sea, mi cerebro se fue preparando de cambiar de una luz fría a una luz cálida, eso se nota y es algo recomendable para todos los hogares. Sin duda. Pero bueno, es la primera vez que termino una entrevista en donde me dejan con preguntas. Me encantó. Y esas mismas preguntas se las pueden hacer la audiencia. Les agradezco enormemente a los dos. Ha sido un tremendo placer poder charlar con ustedes en este espacio virtual. Esperemos que volvamos a encontrarnos. No sé si en Buenos Aires, no sé si en Mendoza o en Santiago. En algún lugar nos podremos reunir y tomar un café y seguir hablando de todo esto que nos gusta tanto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Claudio. Ha sido realmente muy, muy entretenido, muy ilustrador y me encanta compartir con Fernando toda esta locura y ahora te sumas tú. Así que este trío es imbatible. Exacto. He dicho. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Claudio, por la convocatoria, por tu espacio, por el interés también en abrir estas ventanas nuevas a mucha gente que quizás no conoce el tema o que se está incorporando al tema. Así que para nosotros es un placer hablar de lo que nos apasiona y contigo, que además excelente anfitrión para estos espacios. Así que te mandamos un gran abrazo y ojalá que nos encontremos prontamente. Muchas gracias. Bueno, han escuchado o los han visto a Jacqueline Junge de Neuroiluminación, C de Chile, y a Fernando Massetti, también de Neuroiluminación, C de Argentina, podríamos decir así. Muchas gracias por habernos acompañado hasta este momento. Síganlos en las redes, fórmense con la metodología NADAR que ellos imparten. La página es sencillo y todas las redes también, Neuroiluminación, la página web.com, y el resto ya sabemos cómo encontrarlos. Facebook, Instagram, LinkedIn, en todos lados están presentes y en todos lados nos enseñan. Muchas gracias y nos estaremos encontrando entonces la próxima semana en una nueva edición de este podcast que se llama Neuropaisajismo, Jardinería y Horticultura Terapéutica. Hasta entonces y muchísimas gracias.